Buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Pues hoy vamos a hablar de una nueva norma internacional de auditoría, que en este caso es la 250 y nos habla de las consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias. Sale, es una NIA un tanto sencilla, es un poco cortita y pues prácticamente hemos hablado mucho respecto de todo este tipo de cuestiones. Vamos a hablar un poquito de la responsabilidad que tiene el auditor al momento de que pueda detectar algún incumplimiento por alguna disposición legal o reglamentaria por parte del empresario, por parte del gobierno de la entidad, y qué es lo que tendríamos que hacer nosotros y qué es lo que tendría que hacer el gobierno de la entidad en un momento dado. ¿Sale? Pues bueno, vamos a comenzar. Y dice aquí, nadie puede volver atrás y empezar de nuevo, pero cualquiera puede empezar hoy y crear un nuevo final. ¿Sale? Jóvenes, es momento de que a partir del día de hoy nosotros nos formemos un futuro diferente al que nosotros estábamos esperando hasta hoy. Tal vez a la edad que tienen no han obtenido lo que ustedes se han propuesto tiempo atrás, pero a partir de ahorita pueden hacerlo para que en un futuro puedan obtener lo que realmente desean. No podemos regresar el tiempo, pero sí podemos trabajar a partir de ahorita para que el futuro sea mejor a lo que nosotros tenemos en este momento. Bien, como les comentaba, pues vamos a hablar de la NIA 250, que habla de la consideración de las disposiciones legales y reglamentarias. En primera instancia, pues tenemos el alcance de la NIA, que habla de la responsabilidad que el auditor debe de tener al considerar las disposiciones legales y reglamentarias en una auditoría de estados financieros. ¿Cuál es la responsabilidad que tengo yo? Obviamente, si ya me di cuenta como auditor que la entidad o el gobierno de la entidad no está haciendo caso a todas las disposiciones legales o a todas las disposiciones reglamentarias, pues yo como auditor tengo la responsabilidad de informarlo, de hacérselos ver, de dárselos por escrito. Acuérdense que todo debemos documentarlo y que debemos de tener esa documentación lo suficientemente fuerte para que pueda tener peso dentro de la toma de decisión del empresario, el decir si lo voy a corregir, no lo voy a corregir, si lo voy a hacer, no lo voy a hacer, ¿sale? Por lo tanto, todos sus procedimientos y todo lo que ustedes tienen que emplear al momento en el que detecten este tipo de incumplimientos debe de ser lo suficientemente bueno para que el empresario quede convencido y haga la corrección correspondiente, ¿sale? Justamente hablamos de un término ahorita que era incumplimiento y pues viene una definición aquí de incumplimiento y esa definición nos dice que son acciones o omisiones de la entidad, intencionadas o no, que son contrarias a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Dice que comprenden tanto transacciones realizadas por la entidad en su nombre como las realizadas por cuenta de la entidad, por los responsables del gobierno, la dirección o los propios empleados. Puede haber omisiones o puede haber incumplimientos de diferentes tipos. Yo les puedo poner un ejemplo ahorita. Estamos ante una entidad, nos contrata una entidad que es una empresa que se dedica a los arrendamientos. A partir del ejercicio 2019 hay una nueva disposición reglamentaria en las normas de información financiera, que es la norma de información financiera de 5, que habla justamente de los arrendamientos. Si el empresario no está haciendo frente y no está haciendo caso a esta disposición reglamentaria y el auditor se dio cuenta, tendría que hacerlo de manera directa al gobierno de la entidad. Oye, existe esta reglamentación y tú no le estás dando la aplicación. Es responsabilidad mía como auditor el hacerte ver que tienes un incumplimiento. Estás incumpliendo. Oye, pero es que yo no sabía, nos va a responder. Ah, no, bueno, no sabías. No lo estás haciendo de forma intencional. Simplemente no lo sabías, pero ahorita que yo ya te lo estoy diciendo como auditor, ya lo conoces. Entonces hay que hacer la corrección correspondiente. Hay que reconocer los activos, los pasivos, las provisiones, todo lo que la propia norma de información financiera nos establezca, ¿sale? Perfecto. Estamos hablando de una reglamentaria. Una disposición legal. Oye, el impuesto que tú tienes que pagar es el 30%. ¿Por qué estás aplicando el 28 o el 25%? Ah, es que ¿sabes qué? Pues yo considero que es lo que debo de pagar. No, pero no se trata de lo que tú, empresario, consideres. Se trata de lo que la propia legislación te establece que debes de cumplir. Y en este caso es un 30%. Entonces ese 30% tienes que aplicarlo. Por lo tanto, debes de corregir la información. Debes de corregir la información
para que tu estado financiero muestre la situación real de la empresa. Oye, pero es que yo no lo hice de manera indicada. El contador que yo tengo, pues está afectándome la empresa porque él aplicó ese 25%, es lo que nos menciona el segundo párrafo. Lo puede hacer de manera directa la empresa ante una actividad a través de su representante legal, a través del propio contador, de las personas que forman parte. En este caso, pues sí, el incumplimiento se llevó por parte del personal, pero a final de cuentas se ve la repercusión en la propia entidad, que es la que muestra el estado financiero, porque el contador no va a mostrar sus estados financieros, va a mostrar los estados financieros del ente económico, de la entidad, de la entidad para la cual trabaja. Entonces ahí se tiene que hacer esa observación por parte de los auditores. Tenemos la responsabilidad de hacerlo y ellos tienen la obligación de modificar toda su información y de cumplir con lo establecido de manera legal y de todos los reglamentos establecidos, tal vez a través de un código de comercio, les comentaba yo, a través de la propia NIF, a través de la propia NIA, cualquier reglamento que tengamos que seguir nosotros para dar buen cumplimiento a nuestras obligaciones y para que nuestra operatividad, o bueno, para que la operatividad del ente económico que nos contrató esté funcionando. ¿Sale? Tienen que seguir todos ese tipo de lineamientos. No podemos hacer lo que queramos, sino que tenemos que seguir los lineamientos establecidos por la ley o por los reglamentos. ¿Sale? A eso se refiere un incumplimiento. Lo puedo hacer de manera intencional o no. Simplemente lo desconocía y no lo apliqué. ¿Sale? ¿Cuáles son los efectos de las disposiciones? Pues ahí tenemos dos párrafos, jóvenes. El primero nos habla de disposiciones que tienen un efecto directo sobre los estados financieros y que determinan cantidades y la información a revelar en los estados financieros. Imagínense ustedes que están aplicando una tasa de impuesto equivocada, errónea. El 25%, el 28%, cuando deben de aplicar un 30% en la tasa de impuesto. ¿Cómo nos va a repercutir? Pues justamente nos va a repercutir en una cantidad que tenemos que mostrar en el estado financiero de forma directa, en un impuesto por pagar, en un resultado fiscal, que se plasma también obviamente pues la provisión, la aplicación del propio resultado y se muestra dentro del estado financiero. Entonces justamente estamos viendo que ese incumplimiento lo vemos reflejado en el estado financiero. No podemos obviarlo nosotros como auditor porque obviamente nos vamos a dar cuenta que el resultado, que el impuesto que se está manejando por no cumplir con una tasa establecida es el correcto y por lo tanto el estado financiero está incorrecto. Acuérdense que nosotros tenemos que hablar con el gobierno de la entidad y hacerles ver dónde tienen ellos algún error, alguna equivocación. ¿Sale? Pero también tenemos que comentarles lo que nos dice el párrafo siguiente. El incumplimiento de las disposiciones puede dar lugar a multas, litigios o tener otras consecuencias para la entidad que puede tener un efecto material sobre los estados financieros. Si nosotros no les hacemos mención al gobierno de la entidad de forma completa, es decir, oye, no aplicaste la tasa del impuesto que nos establece la propia ley del ISR, perdón, que nos establece la propia ley del ISR, no lo estás aplicando. Pero nos quedamos solamente hasta ahí y le decimos, oye, aplícalo. Pero no le decimos cuál es la sanción o cuál es el perjuicio que puede llegar a tener por la no aplicación, pues también nosotros no estamos cumpliendo con toda nuestra responsabilidad. Obviamente nosotros tenemos que decirles, oye, mira, al no cumplirlo vas a tener multas o tal vez la propia autoridad puede llegar hasta demandarte, puedes tener un litigio, puedes tener un crédito fiscal que te finque la propia autoridad, puedes llegar a tener una sanción fuerte, perdón, tan fuerte que te llegue o te lleve a la quiebra tu negocio, que ya no tengas la liquidez, que no tengas la solvencia, que no tengas el recurso para poder cubrir con todas tus obligaciones. Y entonces nosotros en ese momento como auditores estaríamos cumpliendo todas nuestras responsabilidades. Les estamos diciendo qué incumplimiento tiene y cuál es la repercusión que va a tener ese incumplimiento por parte de la entidad. ¿Sale? Entonces, ojo, chavos, ustedes tienen que
tener la evidencia suficiente, tienen que estar documentados a efecto de que puedan decirle, el no cumplir con la tasa del ISR del 30% te va a llevar a que la autoridad te multe y te finque por este tipo de situaciones, de acuerdo a la propia ley. ¿Por qué? Porque acuérdense que la ley de ISR o el Código Fiscal de la Federación, pues nos establecen las sanciones por no cumplir con ciertas obligaciones que nosotros tenemos, ¿sale? Entonces tenemos que fundamentarles inclusive con ese tipo de artículos para que ellos queden convencidos y entonces le den cumplimiento a la parte que ellos estaban obviando o que estaban haciendo mal, ¿sale? A eso se refiere el efecto de las disposiciones. ¿Cuáles son las responsabilidades del cumplimiento de la disposición? Ojo, es bien importante. El primer párrafo nos dice, es responsabilidad de la dirección, háblese de la dirección de la empresa, asegurar que las actividades de la entidad se realicen conforme a las disposiciones legales y reglamentarias. Son ellos quienes tienen que dar cumplimiento a todo lo establecido en las leyes. Nosotros como auditores no. Nosotros, acuérdense que nosotros no les movemos su contabilidad, nosotros no les hacemos sus pagos, nosotros no les hacemos sus declaraciones. Por lo tanto, nosotros la única responsabilidad que tenemos es el observarles que no lo están haciendo de manera correcta. Y la responsabilidad va a recaer sobre la propia empresa, sobre la dirección, que son quienes tienen que dar la indicación adecuada para que se cumplan con todo este tipo de leyes o reglamentos establecidos, ¿sale? Entonces, en ningún momento el auditor es el responsable de esa parte. Y el número 2 dice, las entidades pueden establecer políticas y procedimientos para asegurar el cumplimiento. Acuérdense que como auditores ustedes van a empezar a revisar el control interno, y para revisar el control interno pues van a necesitar conocer de las políticas y procedimientos. Por lo tanto, ¿quiénes son los responsables de crear una política y un procedimiento en la entidad? Pues son los propios empresarios, son los propios dueños de esa entidad. La propia entidad tiene que crearlos. Ustedes los van a revisar y ustedes van a avalar si realmente les funcionan o no les funcionan, ¿sale? Pero no los van a hacer. Por lo tanto, estamos hablando ahorita de responsabilidades de la entidad, de la dirección de la entidad, no de responsabilidades del auditor. Las responsabilidades del auditor ya las vimos atrás. Ahora estamos hablando de qué es responsable el propio gobierno de la entidad. En primera instancia, pues de asegurarse de que se cumplan con todas las disposiciones legales y reglamentarias dentro de su organismo. Y 2, la creación de políticas y procedimientos para que puedan ellos verificar, inclusive a través de un departamento interno de auditoría interna, si es que lo tienen establecido, que se cumplan todas estas disposiciones legales y reglamentarias. Ellos tienen la obligación de verificar este tipo de información. Ejemplos de políticas, pues de políticas y procedimientos que tienen que establecer los propios directivos de la empresa. Pues en primera instancia hablamos de procedimientos operativos diseñados en función para sus cumplimientos. Es decir, el personal de contabilidad está haciendo lo que debe de hacer para que el registro contable sea correcto. Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, primero voy a conocer de qué estoy hablando. Tengo una factura en mis manos, voy a hacer una póliza, pero para eso necesito conocer qué tipo de póliza voy a hacer, si es una póliza de diario, una póliza de ingreso, una póliza de egresos. Necesito conocerlo. Perfecto. Una vez que ya lo conozco, la voy a registrar contablemente en el paquete contable, en el RP que nosotros manejamos dentro de la entidad. Después de eso, ¿qué es lo que tengo? Ya lo voy a ver reflejado en una balanza de comprobación, en un auxiliar de la cuenta, y por lo tanto al momento de generar el estado financiero la operación está reconocida. Este tipo de políticas son las que debe establecer el directivo de la empresa, por poner un ejemplo, porque en todas las áreas de la empresa debe de existir un orden para el reconocimiento de la operación o del trabajo que se esté desempeñando en esa área en específico, ¿sale? Capacitación a los empleados. Obviamente es responsabilidad de la empresa capacitar a los empleados. El auditor no va a llegar a capacitarlos. El auditor simplemente les va a decir, tienes este incumplimiento aquí y es necesario que lo modifiques. Por lo tanto, el empresario debe de buscar la manera en la que pueda capacitar a todas las personas para que todos los incumplimientos que se pueden presentar en un futuro pues ya no lleguen a formar parte de nuestros estados financieros, es decir, pues ya no los tengamos, ¿sale? Entonces, acuérdense, responsabilidades de la dirección de la empresa, capacitación de empleados, contratación de asesores jurídicos. En un momento dado,
Si la empresa se ve inmiscuida en cualquier situación, pues tiene la obligación de contratar un departamento jurídico, un despacho jurídico que le pueda ayudar ante cualquier situación. ¿Por qué? Porque el auditor no lo va a defender de manera legal al empresario. ¿Están de acuerdo? El auditor hace su chamba, hace su trabajo, cumple con sus responsabilidades hasta ahí. Pero si se ve inmiscuido en alguna demanda por algún incumplimiento que previamente el auditor sí les hizo mención, pues entonces es responsabilidad de la dirección de la empresa contratar al personal jurídico que los pueda ayudar a resolver la situación que estén pasando. Y por último, dice, pueden ser delegados a una auditoría interna o a un comité de auditoría. Lo que yo les decía, si existiera la intención por parte de la dirección de crear un departamento de auditoría interna, pues lo puede hacer. ¿Por qué? Porque a través del departamento de auditoría interna, pues va a tener el control de todas las operaciones, de todos los movimientos que tiene la empresa y va a verificar que se estén llevando conforme ellos mismos lo estipularon o lo crearon dentro del manual de políticas y procedimientos de la entidad. Para el empresario, para la dirección va a ser mucho más sencillo si esta situación o estos manuales de políticas y procedimientos se están revisando constantemente y se está verificando que la operatividad de todos los departamentos de la entidad se esté llevando conforme a ellos, ¿sale? Si lo están realizando de esta forma, pues estaríamos hablando de que tal vez no tengamos ningún incumplimiento dentro de la información que se esté emitiendo en la propia entidad, ¿sale? Entonces es bien importante que el gobierno, la entidad, conozca estas partes. Entonces ustedes me dicen, es que entonces no solamente nosotros como auditores debemos de conocer las NIAs, pues no, directamente también o indirectamente más bien, el empresario también debe de tener conocimiento de este tipo de acciones porque sabría específicamente en qué momento puede tener una sanción por tener algún incumplimiento, ¿sale? Entonces ustedes como responsables de la auditoría podrían hacerle mención a esto. A ver, mira, de acuerdo a la norma internacional de auditoría 450 debes de conocer tú esta parte. Y si tú conoces esta parte, pues vas a dejar de tener incumplimientos en tu información financiera, ¿sale? ¿Cuáles son otras responsabilidades que tiene el auditor? En primera instancia, bueno, pues ya hemos hablado y el primer punto nos dice obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrecciones materiales debidos a un fraude o error. Pues esto ya lo hemos mencionado en otras NIAs. Ya hemos hablado del fraude, ya hemos hablado de los errores, también hemos hablado de las incorrecciones. Ustedes deben de tener la certeza, la evidencia de que esos estados financieros que se están mostrando están libres de incorrección material. ¿Sale? ¿Cómo lo van a lograr? A través de sus procedimientos. Ya encontraron un error, hay que hacer la modificación. Ah, pero el empresario no quiso. Bueno, pero ustedes tienen la documentación. Yo tengo los ajustes que te propuse. Aquí los tengo. Tú no los quisiste correr dentro de tu información financiera. Por lo tanto, la responsabilidad del auditor se cumple. La responsabilidad del empresario no. ¿Sale? Ustedes dejan de tener algún problema. Oye, pero es que tú nunca me informaste como auditor que yo tenía un error. Híjole, ahí que creen, como auditores sí estamos fallando y no estamos dando cumplimiento a las normas de información financiera. ¿Por qué? Porque nosotros en primera instancia pues no tuvimos la evidencia. ¿Sale? Supimos que había un error, pero no lo investigamos, no evidenciamos, no dejamos una documentación buena para que pudieran en un momento dado el gobierno o la entidad hacer las correcciones pertinentes. Pues ahí como auditores sí estamos fallando a las normas internacionales de auditoría, ¿sale? Pero obviamente sé que nosotros, que ustedes no lo van a fallar porque ustedes sí están leyendo, sí están atendiendo a todas las disposiciones que se mencionan en las propias NIAs y que por lo tanto van a dar buena información al contribuyente o al empresario que los esté contratando para la realización de alguna auditoría. ¿Sale? El punto número 2 dice que debemos mantener una especial atención a la posibilidad de que otros procedimientos aplicados puedan alentar a casos de incumplimiento o indicios. Acuérdense que cuando nosotros tenemos una duda como auditores de si algo se está llevando bien o algo puede tener un error, nosotros tenemos que ampliar nuestros procedimientos. Entonces, al momento en el que nosotros apliquemos un procedimiento, podemos darnos cuenta si existe
algún incumplimiento por parte de alguna disposición legal o reglamentaria. Imagínense que ustedes no revisen el resultado fiscal de la empresa y digan, sí, bueno, ya me pasó el resultado de la empresa, pues yo lo voy a, como auditor, yo lo voy a avalar y voy a decir que está bien hecho. Pero imagínense que ahí le estén aplicando a la determinación de ese resultado fiscal la tasa del 28% que mencionábamos anteriormente. Pues ahí nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo, no estamos aplicando un procedimiento, no estamos haciendo la revisión justa de ese cálculo para efectos de que podamos tener la certeza de que los estados financieros están libres de incorrección material. Nosotros no tenemos esa certeza. Ahí sí se va a ir una incorrección material dentro de ese estado financiero. Por lo tanto, nosotros debemos hacerle frente, no debemos obviar ese tipo de procedimientos, ¿sale? Debemos de alentar, si nosotros tenemos el indicio de que existe un incumplimiento, tenemos que aplicar un procedimiento nuevo, tenemos que buscar la forma de que podamos solventar que efectivamente se está incumpliendo ante cierta información, ante cierta determinación de impuestos por parte del contribuyente y para que nosotros se lo podamos ver. Entonces debemos de tener la evidencia suficiente. Volvemos a lo mismo. Todo lo que nosotros hagamos, valga la redundancia, hagamos, debe de estar documentado. Debemos de tener papeles de trabajo que sustenten todo lo que nosotros estamos diciendo, todo lo que nosotros estamos platicando con el gobierno de la entidad, ¿sale? Y en el punto número 3 nos dice, el auditor no es responsable de prevenir incumplimientos y no se espera que se detecte todos los casos de incumplimiento. ¿Por qué, jóvenes? Ya lo hemos platicado muchas veces, porque el auditor no va a revisar el 100% del estado financiero. Sin embargo, en el momento en el que nosotros detectemos un incumplimiento, ahí sí tenemos la responsabilidad de hacerles mención y de hacérselos ver. Pero no es nuestra responsabilidad detectarlos todos. Acuérdense, ¿de quién es responsabilidad? De la dirección, porque ellos son los que van a establecer sus políticas y procedimientos, porque ellos son los que van a capacitar al personal, porque ellos son los que van a tener el control total de su empresa, ¿sale? Nosotros solamente vamos a revisar ciertas partes de los estados financieros. Y si en esa parte que nosotros estemos revisando detectamos un incumplimiento, pues entra en nuestra responsabilidad y lo vamos a informar, ¿sale? Pero no quiere decir que todos los incumplimientos que esté teniendo el contribuyente los debamos detectar. Para eso necesitamos revisar el 100% y es algo que el auditor no lo hace. Se perdería el sentido de la auditoría. ¿Cuáles son los objetivos del auditor ante esta NIA? Obtener evidencia suficiente y adecuada con las disposiciones, lo que ya platicábamos hace ratito. ¿Cómo voy a obtener una evidencia de que el 30% es la tasa que se debe de pagar de impuesto de ISR? Pues debo de tener el conocimiento. ¿Por qué? Pues porque tengo la ley en la mano, entonces estoy documentando. Mira, el artículo 9 de la ley del ISR te establece que la tasa del impuesto que se debe pagar es el 30%. ¿Documenté esa parte? Sí. Entonces le estoy comprobando yo al gobierno de la entidad que tengo razón y que ellos tienen un incumplimiento. Sí. Entonces debemos documentar la información. El punto número 2 dice aplicar procedimientos que ayuden a detectar casos de incumplimientos que puedan afectar estados financieros. Lo que yo les comentaba, si tengo el indicio de que hay algún incumplimiento en algún rubro, en alguna cuenta de los propios estados financieros, pues tengo que aplicar un procedimiento a fin de que pueda definir yo como auditor si efectivamente existe o no incumplimiento. Tengo que hacer la aplicación de procedimientos de auditoría. 3. Dar respuesta al incumplimiento o a los indicios. ¿Qué sucede, jóvenes? Si, por ejemplo, detectamos un incumplimiento, pues tengo que darles respuesta a lo que platicábamos en un inicio. Ya sabemos que la tasa del impuesto es del 30% y tú estás pagando el 28%. ¿Cuál es la respuesta que te voy a dar? Mira, te pueden sancionar, te pueden multar, te van a cobrar adicional el impuesto que estás dejando de pagar, te van a dar una multa, te pueden fincar un crédito y puedes llegar a tener muchos problemas con la autoridad. Les estoy dando una respuesta, les estoy diciendo qué es lo que va a pasar si siguen con ese incumplimiento. A eso se refiere el punto 3. ¿Sale? ¿Cuáles son las consecuencias que van a tener por seguir incumpliendo con las disposiciones legales o reglamentarias? Y por último, el 4 dice, según la experiencia del auditor y de la entidad, puede tener una base para reconocer alguna de estas. Ustedes acuérdense que deben de conocer la entidad previo estudio que ustedes hicieron al inicio en la parte inicial de la auditoría.
el entendimiento de la entidad. Acuérdense, debemos de documentarnos nosotros a qué se dedica la empresa, cómo opera, cómo tributa, y todo ese tipo de información que a nosotros nos va a ser útil a final de cuentas durante todo el desarrollo de nuestra auditoría. Ahorita nosotros tenemos ese objetivo, seguir con el conocimiento de la entidad para poder nosotros identificarles un incumplimiento. Oye, es que no estás cumpliendo, con la tasa del 30%. No, ya ver, espérame. Pero soy una empresa que tributa bajo un régimen diferente donde tengo donde hay una disposición que me permite hacer la aplicación de tanto porcentaje para la determinación de mi impuesto. Ah, qué caray, yo tuve el conocimiento, no conocía ni siquiera a qué se dedicaba la empresa, no sabía ni a qué régimen pertenecía. Entonces, es bien importante que nosotros conozcamos el ente para el cual estamos trabajando. ¿Sale? Dice, mediante el conocimiento de la entidad, seguimos en la parte del conocimiento de la entidad, el auditor debe de conocer dos cosas: el marco normativo aplicable a la entidad, ¿sale? Y el sector en el que opera. Lo que yo decía es que yo pertenezco a lo mejor a un régimen de agapes, ¿sale? Soy un agape. Y entonces, para ellos existe una facilidad por parte de la propia autoridad que dice que la tasa del impuesto que deben de considerar ellos para determinar valga la redundancia, pues su impuesto, es distinta a la que deben de aplicar todos los demás del 30%. Debo de conocerlo, porque imagínense que ustedes le estén diciendo, estás incumpliendo, cuando realmente no sea así. Debemos de tener la documentación, debemos de tener ese conocimiento, ¿sale? Y el punto número 2 dice, de la manera en la que la entidad cumple con el marco. Estoy cumpliendo, ok, pues mira, para que tú puedas cumplir con la tasa del 21%, que es lo que debes aplicar a tu pago de impuestos conforme te lo dice la propia ley por pertenecer a este tipo de empresas, a este tipo de sector, debes de cumplir ciertas cuestiones. ¿Las estás cumpliendo? Pues debo de ver si efectivamente yo como auditor debo de comprobar si el empresario está cumpliendo con esas disposiciones para que pueda aplicar la tasa del 21%. No las estás cumpliendo, por lo tanto debes de pagar el 30%. ¿Cómo debo de platicar con ellos? Pues fundamentándole las situaciones, documentando todo esto que estamos platicando. Mira, porque no cumples con esto, no cumples con esto y no cumples con lo otro, entonces tu obligación es pagar el 30%, aun cuando te estén dando una facilidad de pagar el 21%. Perfecto. ¿Quieres pagar el 21%? Cumple con todo lo demás. Así de sencillo. Ese es lo que nosotros debemos de tener presente al momento en el que nosotros tratemos de detectar algún incumplimiento. ¿Sale? Conocer la entidad, conocer el sector en el que opera. Dice, para el conocimiento general del marco operativo, debemos de utilizar el conocimiento del sector de la actividad. Justamente conocemos el sector en el que está operando, conocemos el sector agrícola en el que está trabajando u operando la entidad. 2, actualizar el conocimiento de las disposiciones. Bueno, no lo conocía, lo estoy conociendo, entonces me voy a actualizar en ese sentido para poder darle aplicación a todas las facilidades administrativas que pueden tener en cierto momento las personas que operan este tipo de sectores. Todos los agapes tienen facilidades administrativas. Las conozco como auditor, no las conozco. Perfecto, entonces me voy a actualizar para poder darle cumplimiento también nosotros a estas disposiciones legales y reglamentarias. Y por último, indagar sobre las políticas y procedimientos. ¿Hay alguna política o algún procedimiento especial para cierta actividad que tienes dentro de tu organización? ¿Por qué? Pues porque, es que tal vez la operación, como estás llevando a cabo la venta y es en el sector agropecuario, y entonces yo considero que puedes tener como una pérdida en el producto, porque a lo mejor dices, bueno, como política, no sé, yo fui a cortar el jitomate y entonces lo voy a tener en cajas durante una semana. Qué caray, pero es que si no lo has congelado, si no le has hecho algo especial, pues vas a tener pérdidas, se te va a echar a perder la mercancía. Entonces debemos de indagar en ese tipo de políticas. ¿Qué políticas son las que se tienen al momento en el que se cortó el jitomate? ¿Cómo se va a empaquetar? ¿Cómo se va a distribuir? ¿O cómo se va a mantener dentro del almacén, de la bodega que se tiene este producto?
¿sale? Para que nosotros podamos darle frente. Oye, es que por eso tienes pérdidas, por eso tú estás aplicando una disposición equivocadamente. No estás haciendo mención en tus estados financieros a cierta normatividad, ¿sale? Pero porque tu propia política y tu propio procedimiento te lo están impidiendo, te están poniendo como un alto ante este tipo de situaciones que debes de dar cumplimiento, ¿sale? A eso se refiere. ¿Cuáles son los procedimientos que tendría que hacer el auditor cuando identifique incumplimientos? Y nos lo divide en dos partes. El primero dice, ante la identificación de un incumplimiento, dice que tendrá un conocimiento de la naturaleza del hecho y las consecuencias que se producen. ¿Cuál es el incumplimiento? Ya lo conozco. ¿Cuál es lo que estoy dejando de cumplir? Vaya, ¿sale? No cumplí con la tasa del 30%. Ok, ahora, ¿cuáles son las consecuencias que se producen? Que te van a multar, te van a sancionar, van a hacer que pagues el impuesto con actualizaciones y recargos. Entonces tienes accesorios todavía adicionales. Y eso fue porque no cumpliste con lo establecido en la propia legislación. Y el 2 dice información para realizar la evaluación sobre el posible efecto de los estados financieros, verificando posibles acciones para que se corrija el incumplimiento. Es lo que yo les decía, dentro del informe que ustedes tienen que dar, ustedes tienen que darle una posible solución y decirles, oye, bueno, no cumpliste con el 30%. Ya presentaste tu declaración. Pues mira, para cumplirlo tendrías que presentar tu declaración complementaria, aplicando la tasa del 30%, pagando tus actualizaciones, tus recargos, y por lo tanto tienes que reconocer en tus estados financieros el movimiento adicional que te llevó por la presentación de una declaración complementaria. ¿Se nos va a modificar el estado financiero? Sí. ¿Se nos mueve el incumplimiento? Sí, porque lo estamos corrigiendo. A eso se refiere el inciso B, ¿sale? Si tenemos nosotros un indicio solamente de un incumplimiento, pues tenemos que hacer investigaciones por partes de organismos reguladores. ¿Qué sucede? Pues resulta que la Secretaría, no sé, la Secretaría de... se me fue el nombre. La Secretaría de Hacienda, a través de la Secretaría de Economía, o bien a través de la Secretaría Híjole, vamos a hacer una pausa. Se me fue el nombre de la secretaría. Lo tenía aquí en la punta de la lengua para decírselo. Si estamos hablando del sector agropecuario, del sector, sí, del sector agropecuario. No recuerdo si es, bueno, ahorita ya se me fue el nombre completo, pero no recuerdo si es la Secretaría de Agricultura, que nos puede dar alguna reglamentación. Pero ellos les están teniendo alguna investigación, los están revisando porque no están dando cumplimiento a todas las disposiciones. Es que debes de tener ciertas situaciones. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, ahorita con la pandemia? Debemos de tener cuidado y debemos de seguir ciertas reglas. Como estamos trabajando con alimento, en este caso, se está cosechando alimento, tienes las protecciones necesarias para cumplir, estás fumigando, estás atendiendo ese tipo de disposiciones. No, híjole, entonces te voy a revisar porque puede ser que tu producto no sea adecuado para el consumo humano. Entonces, si nosotros ya sabemos que ese tipo de organismos tienen una revisión ante la propia empresa que nos está contratando para que les hagamos la auditoría, entonces nosotros ya tenemos el indicio de que están incumpliendo algo y nosotros tenemos que investigar esa parte, ¿sale? Tenemos el indicio porque obviamente ya lo vimos que llegó un requerimiento por parte de este organismo para revisar sus campos, sus cultivos, sus cosechas. ¿Hay algún incumplimiento? Pues obviamente como auditor me debe de alertar, me debe de alentar el que yo aplique un procedimiento distinto y el que yo vaya a buscar que efectivamente exista o no un incumplimiento, ¿sale? El punto número 2, pues el pago de multas o sanciones. ¿Por qué estás pagando multas? ¿Por qué pagaste una multa del IMSS? ¿Qué caray? Pues no tienes en tu nómina a todos los empleados, todos tus empleados no tienen seguridad social. ¿Por qué estás pagando ese IMSS? ¿O por qué no lo pagaste en tiempo y forma? ¿Estás dando algún incumplimiento? Sí, lo que pasa es que sabes que no había dinero en la empresa para poder cubrir el pago del impuesto de este mes o del bimestre. Ok, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que te llevó a no tener dinero?
Si ustedes se fijan, pues ya tenemos de entrada el incumplimiento de que no se pagó en tiempo y forma. Entonces sí se incumplió, llegó una multa, llegó una sanción. Tenemos nosotros que verificar a detalle o con un poco más de conciencia este tipo de cuentas, sí. Como auditor tenemos esa obligación y tenemos la obligación y responsabilidad de hacérselos ver, oye, pues podrás dejar de pagar algunas otras cosas, pero los impuestos no. ¿Por qué? Porque el incumplir te está llevando a sanciones, te está llevando a multas, a requerimientos, que pues no necesitas en la empresa, porque si no te vas a descapitalizar, te vas a quedar sin liquidez y no vas a poderle hacer frente a muchas otras cosas por estar pagando una sanción. En el caso de la sanción del IMSS, si mal no recuerdo, pues creo que la multa es el 40% del impuesto no cubierto. Entonces estamos hablando que es casi un 50% del impuesto. Imagínense si estamos pagando, no sé, 100, 200 mil pesos, pues es casi la mitad de ese impuesto lo que voy a pagar yo en multa solamente. ¿Sale? Entonces sí es importante que nosotros tengamos ese conocimiento. Y también nosotros podemos tener un indicio si estamos viendo que existe una transacción inusual entre empresas. ¿Por qué estás haciendo este tipo de operaciones si no las hacías anteriormente? ¿Qué es lo que está pasando? Es que estoy haciendo una triangulación aquí para efectos de no cumplir con lo establecido en alguna ley. Híjole, entonces esa parte te va a llevar a algún problema legal. Por lo tanto, yo como auditor, mi responsabilidad es hacerte mención y decirte aquí estás mal, no debes hacer esto. ¿Sale? Esas operaciones que estás llevando con una empresa, con esta empresa, te pueden ocasionar lo que ya vimos en el apartado número 2, alguna multa, alguna sanción. Puedes inclusive verte hasta demandado legalmente por hacer este tipo de operaciones. ¿Qué es lo que sucede con las personas que ya están catalogadas dentro del artículo 69A de la propia ley? Pues resulta que ya son operaciones inexistentes o están catalogadas como tal. Y si seguimos trabajando con este tipo de empresas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a llegar el momento en el que se van a perder los sellos digitales, se van a perder pues todo en la empresa, nos van a considerar como no deducibles todas esas operaciones, nos van a considerar inclusive o como ingresos acumulables, no solamente como un no deducible, sino como un ingreso, y pues por lo tanto nos vamos a ir al baile, ¿no? Vamos a perjudicar a la empresa y pues vamos a tener que cerrar el negocio. Entonces, esa es la parte que nosotros como auditores tenemos que hacerles mención a los directivos de la empresa, al gobierno de la entidad. ¿Cuáles son las comunicaciones o cómo las debemos de tener? Pues dice, el auditor tiene la responsabilidad de comunicar al gobierno de la entidad las cuestiones en relación a los incumplimientos. Ya lo hemos platicado. Ustedes tienen que informar y tienen que comunicarlo. Obviamente, tienen que hacerlo por escrito. Dejen evidencia de que ustedes sí lo están informando, sí lo están diciendo. El punto número 2 dice, si a juicio del auditor el incumplimiento es intencional y material, comunicará a la autoridad de nivel inmediato superior dentro de la entidad. Oye, ¿sabes qué? Aquí hay un incumplimiento que es intencional y esto te puede ocasionar problemas legales, te puede ocasionar problemas a tal grado que te veas envuelto en sanciones, en multas. Entonces, ¿a quién le vamos a informar? A lo mejor no al contador, porque tal vez el contador es el que está haciendo esos incumplimientos. Tendríamos que irnos un poquito más arriba en la escala jerárquica del organigrama que tiene la empresa, ¿sale? Entonces a lo mejor nos vamos a gerencia o si es posible nos vamos hasta dirección y hacemos mención de este tipo de situaciones. O sea, no solamente se va a quedar nuestro informe en la parte de abajo ahí con el contador, oye, mira, pues no estás haciendo esto. No, tenemos que buscar la manera de que el gobierno de la entidad o todo el personal conozca de esos tipos de incumplimientos a efecto de que puedan cumplir ya con todas las disposiciones. 3. Dice, si la entidad impide al auditor obtener evidencia suficiente y adecuada, podrá negar la opinión. Nosotros tenemos un indicio de que hay algún incumplimiento. Queremos revisar y queremos hacer un procedimiento. Pero el gobierno de la entidad nos dice, no, ¿sabes qué? No lo vas a poder hacer, no te doy oportunidad, no te doy autorización de que lleves a cabo este tipo de pruebas. Pues en ese momento el auditor con la mano en la cintura puede decir, ok, conforme lo establecen las propias normas internacionales de auditoría, me retiro del encargo, no lo voy a concluir, puedo renunciar. ¿Por qué? Porque eso me puede inmiscuir a mí en problemas. Y acuérdense que nosotros también, al igual que ellos, debemos de cuidar nuestra propia firma, nosotros debemos de cuidar nuestro trabajo,
¿sale? Entonces, si nosotros consideramos que el no poder aplicar ciertos procedimientos es susceptible a que renuncie, lo puedo hacer sin ningún problema, ¿sale? 4. Si el incumplimiento tiene un efecto material sobre los estados financieros y no ha sido adecuadamente reflejado, expresará una opinión con salvedades o desfavorable, ¿sale? Existen, ya lo sabemos, dos tipos de opiniones, que es la modificada y la no modificada, pero si existe algún incumplimiento que se vea reflejado, sigamos con el del 30% de la tasa del ISR. El estado financiero, si yo no pagué el 30%, pagué el 28%, pagué el 25%, pagué otra cantidad de impuesto y por lo tanto tengo que reconocerlo contablemente, ¿ustedes creen que se va a emitir una opinión no modificada? Yo creo que no, porque si existe un incumplimiento ahí en una tasa de del impuesto. Entonces, en ese momento ustedes van a emitir una opinión dependiendo de la gravedad con la que sea ese incumplimiento, una opinión con salvedades o una desfavorable. Tal vez pueden inclusive hasta negar su opinión, como dice el punto anterior. ¿Sale? Si no renuncio, si no renuncié, sigo trabajando ahí, pero entonces voy a presentar una opinión negativa. Y eso le sirve al empresario. No, realmente esta información o este informe que nosotros vamos a emitir, pues a ellos no les sirve, no les va a funcionar. Por lo tanto, o una de dos, o aceptan nuestra renuncia o modifican esa actividad que han tenido para que cumplan con todo lo especificado en la legislación. ¿Sale? A eso se refiere. Ustedes no pueden dar una opinión aun cuando vean que existe un incumplimiento. Una opinión no modificada. Tendrían que buscar cuál es la adecuada. Sin embargo, les repito, pues el empresario no se va a ver favorecido ante ese tipo de situaciones. ¿Sale? Por lo tanto, yo creo que lo más conveniente y lo que generalmente hacen ellos es cumplir con todas las disposiciones. ¿Sale? Documentación, pues ya lo hemos hablado, inclusive hubo una NIA específica de la documentación de la auditoría del auditor. Y pues no es otra cosa más que contar con todos los documentos de los incumplimientos que se pudieron haber tenido. ¿Sale? Ustedes van a documentar toda la información, sus procedimientos que los llevaron a detectar incumplimientos. Dice, el auditor hará constar en la documentación de auditoría los incumplimientos identificados o los indicios, los resultados de las discusiones con la dirección y cuando proceda, con los responsables del gobierno de la entidad, así como con las partes ajenas a la entidad. ¿Sale? Entonces, si ustedes en sus procedimientos están encontrando un indicio o están encontrando un incumplimiento, pues justamente ese procedimiento les va a servir como documentación para que ustedes puedan soportar y puedan platicar con el gobierno de la entidad. Inclusive, si en algún momento dado la autoridad llegara a requerir información por parte de los auditores, ustedes con toda certeza, con toda confianza, podrán decir, mira, si se le informó, aquí está, donde yo apliqué mi procedimiento y en este procedimiento yo verifiqué que existía el incumplimiento, se les informó, aquí está mi informe, pero la entidad no hizo cumplimiento y por lo tanto la opinión que yo emití no es una opinión no modificada. Si te fijas, existe una salvedad, existe este tipo de cuestión. Ustedes estarían del otro lado, pero para eso tienen que estar documentados. Tienen que tener toda la evidencia de que sí hicieron ustedes su trabajo conforme a normas internacionales de auditoría. Y por último, jóvenes, para terminar, pues una frase porque a eso, hasta ahorita, pues concluimos ya con la parte de la NIA. Pero creo que nos viene muy bien en estos tiempos que estamos pasando esta frase. Dice, sé fuerte, porque las cosas van a mejorar. Tal vez hay una tormenta ahora, pero la lluvia no dura para siempre. Acuérdense que nada es para siempre, efectivamente. Y pues el mal que nos está quejando ahorita, primeramente Dios, ya está por terminar. Entonces, sigamos teniendo fe, sigamos teniendo esperanzas y por lo pronto vamos a seguirle echando ganas, jóvenes. Es complejo, ya lo hemos platicado en muchas ocasiones. No es lo mismo estar sentado en un salón de clases que estar todo el día a través de una computadora. Pero bueno, tenemos que echarle ganas, vamos a ser fuertes y vamos a lograr que esto poco a poco vaya mejorando.
¿sale? Con la ayuda de todos, cuidándonos, siendo responsables en el no salir si no tenemos nada que hacer en la calle. Y ese tipo de cuestiones pues yo creo que son muy, muy benévolas para que esto pase pronto. Jóvenes, pues igual que siempre, un gusto saludarlos, un gusto poderles dar una pequeña explicación de una niña más. Cualquier duda o comentario, pues ya saben que quedo a sus órdenes. Y pues nos vemos en la siguiente. Hasta luego, que estén muy bien.